Hola chicos, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estudiar un fenómeno conocido como transferencia de calor por conducción. De forma más precisa, estudiaremos cuáles son los factores que modifican la tasa de transferencia de calor a través de una pared. Es decir, cuáles son los factores que hacen que el calor se transfiera más rápidamente o más lentamente a través de una pared. Usaremos este simulador que yo mismo he creado para poder determinar de forma experimental cómo es la variación de la tasa de transferencia de calor a partir de la modificación de algunos factores como son el espesor de la pared, el área de esa pared, la temperatura de un extremo de la pared y la del otro extremo. Así también estudiaremos cuáles son las causas a nivel molecular que hacen que la pared se comporte como un buen conductor del calor o un mal conductor del calor. Pues bueno, comencemos. El objetivo de esta actividad es diseñar el escudo térmico para una nave espacial. El escudo térmico es una capa protectora que le sirve a la nave para soportar el calor extremo que se produce cuando reingresa a la atmósfera a velocidades hipersónicas. La instrucción es: diseña el escudo térmico para una cápsula a 1500 grados Celsius. El flujo de calor H no debe superar los 50 watts. Selecciona vidrio. Ajusta área y espesor. Observa cómo fluye la energía. ¿Es suficiente este material o necesitas un aislante? Muy bien, indaguemos en nuestro simulador. En esta parte tenemos la pared que constituye el escudo térmico. Es una simplificación. Tenemos entonces, esta es la pared que protege a la nave espacial, es la capa protectora. Por fuera de la capa protectora tenemos una temperatura de 1500 grados Celsius y por dentro tenemos una temperatura interior que podemos nosotros modificar a través de este control. ¿Okay? Observamos nosotros dentro de esta pared partículas que fluyen del exterior al interior. Es una forma de simbolizar el calor que está transfiriéndose, que está fluyendo del exterior al interior. Recuerden que siempre el calor va a fluir de la zona de mayor temperatura a la zona de menor temperatura. Por eso el flujo es hacia la derecha. Y propiamente no son partículas de calor, simplemente es una forma de mostrar la cantidad de calor que está fluyendo y qué tan rápido fluye el calor a través de esa pared. De hecho, esta cantidad H, flujo de calor, eso significa la rapidez con la cual fluye el calor a través de esta pared. Es decir, cuántos joules de calor fluyen por cada segundo. Bien, si nos damos cuenta, en el simulador tenemos acá una zona que se encuentra en rojo. Esta zona en rojo nos indica el valor de H, precisamente el valor de la tasa de transferencia de calor. ¿Qué tan rápido se está transfiriendo el calor a través de esa pared? ¿No? Nosotros tenemos un valor muy grande ahorita, 5920 watts. Recordemos que watt es joule sobre segundo. Entonces, 5900 joule por segundo, es decir, por cada segundo están pasando 5920 joules de calor a través de esta pared. Y lo que queremos es diseñar las características o propiedades de esta pared o de este escudo térmico para que la tasa descienda hasta 50 watts, hasta solo 50 watts. ¿Qué es lo que podemos modificar inicialmente? La actividad nos dice ajusta área y espesor. Entonces aquí tenemos algunos deslizadores para ir cambiando el área y ese espesor. Hay varios factores que intervienen en la rapidez con la cual se transfiere el calor. Uno de ellos es la conductividad térmica del material. Cada material tiene un valor de conductividad térmica. Ese valor de conductividad térmica nos indica cuáles son las características de ese material para transferir el calor rápidamente o lentamente.
Nos indica si el material es un buen conductor de calor o un mal conductor de calor. ¿Ok? Analicemos esa parte primero, el material. Ahorita, por defecto, el simulador tiene seleccionado material vidrio, ¿ok? Y observen cómo fluye el calor a una tasa constante, a una tasa normal. Sin embargo, fíjense qué sucede si yo selecciono metal. Observamos que el calor fluye mucho más rápidamente del exterior al interior, pasando por esa pared, pasando por ese escudo térmico. Si regresamos a vidrio, vamos a observar que el calor fluye más lentamente. Y si pasamos a un aislante, a un material aislante, por ejemplo, poliestireno, observamos que el calor sigue fluyendo muy lentamente, pero sigue fluyendo. ¿Ok? Observamos entonces, regresamos al metal, la rapidez de transferencia de calor H nos da 1.480.000 watts, una cantidad muy grande. Si nos vamos al vidrio, tenemos un valor de 5.920 watts, una cantidad pues más pequeña, y para el aislante logramos llegar a 148 watts. Hay una explicación a nivel molecular de por qué esos materiales tienen diferentes tasas de transferencia de calor o por qué esos materiales tienen un valor diferente de conductividad térmica. Si nos fijamos en el metal, en esta zona de abajo tenemos una representación, una modelación del interior o de la estructura molecular de ese material. Observamos que los átomos están dispuestos, los átomos del metal están dispuestos en una forma regular, en celdas regulares. Pero además los átomos tienen la propiedad importante de que sus electrones son libres. Sus electrones se pueden mover con mucha libertad, con mucha facilidad. Acá abajo se muestra eso con estos electrones, estos puntitos chiquitos que se encuentran moviéndose. No es una representación exacta, simplemente es para indicar que los electrones se mueven muy libremente. Ese movimiento con libertad de los electrones es lo que hace que el calor se transfiera rápidamente, porque ese movimiento de los electrones de los metales contribuye a que haya un número mayor de choques entre las partículas que conforman el metal, los átomos que conforman el metal. Al aumentar el número de choques, aumenta la probabilidad de que se transfiera la energía a través de esos choques. ¿Okay? Entonces, esa estructura regular y además los electrones libres que posee un metal hacen que ese material sea un buen conductor del calor. Si nos vamos al vidrio, observamos también que hay una estructura regular de átomos o de moléculas en el vidrio. Pero no tenemos electrones libres. Ante esa ausencia de electrones libres, la conductividad baja drásticamente. Aún así, estos átomos pueden vibrar y pueden chocar con los vecinos. Sin embargo, esos choques no ocurren tan frecuentemente como cuando tenemos electrones libres, lo que hace que la conductividad térmica del material sea menor que en los metales. ¿Qué pasa con los aislantes? La estructura interna de los aislantes pues es irregular, tenemos átomos o moléculas muy pesados que están desordenados y además no tenemos electrones libres. Eso hace que los choques entre esas moléculas sean menos frecuentes que, por ejemplo, en el vidrio, de tal manera que el calor por conducción se transfiera más lentamente. Recuerden que la conducción sucede por el intercambio de energía entre los átomos o moléculas de un material. Al haber menos colisiones entre esos átomos o moléculas, pues la conductividad térmica del material es más pequeña. Bien, entonces ya tenemos una explicación de cómo el material afecta a esta tasa de transferencia de calor. La actividad nos pide trabajar específicamente con vidrio. ¿Para qué? Para identificar otros dos factores que intervienen en esta tasa de transferencia de calor, que son el área y el espesor. Una vez que hemos elegido vidrio como material del escudo,
vamos a identificar cómo varía la tasa de transferencia de calor cuando modificamos el área, es decir, qué sucede con la transferencia de calor cuando aumentamos esa área o la disminuimos. Hay un menor número de partículas, moléculas, átomos que están vibrando según esa temperatura alta. Como hay menor número de moléculas que están vibrando según esa temperatura alta, hay menos choques intermoleculares contra las moléculas vecinas. Y entonces eso hace que el calor se transfiera más lentamente. Entonces fíjense, aumentamos el área de la cara, el área de la sección transversal, aumenta la tasa de transferencia de calor. Disminuimos el área de la sección transversal y el resultado es que disminuye esa transferencia de calor. Aún no hemos llegado a la meta. Tenemos como tasa de transferencia de calor 1184 watts. Queremos llegar a 50. Nos falta estudiar qué sucede cuando variamos el espesor de este material, de esta pared. El espesor viene representado con la letra L, ¿no? Y es el grueso de la pared, el grueso de este material. Bien, pues experimentemos qué sucede si nosotros disminuimos el grueso de la pared. Tenemos 0.2 metros, 20 centímetros, vamos a disminuirlo a 0.15 y observamos que de 1184 la tasa de transferencia de calor aumenta a 2368. El calor se transfiere más rápidamente cuando la pared se hace más estrecha, más angosta. ¿Qué sucede cuando aumentamos ese espesor, ese ancho de la pared? Pues podemos ver que la tasa de transferencia de calor está disminuyendo. ¿Ok? Poco a poco estamos cambiando el color de esta alerta y casi llegamos a los 50 watts. En este caso llegamos a 20 watts. ¿Okay? Tenemos 20 watts, llegamos a 95 watts. ¿Okay? Aquí lo importante es identificar que si nosotros aumentamos el grueso de la pared, si aumentamos el espesor de la pared, el calor fluye más lentamente. La tasa de transferencia de calor es más pequeña. Por cada segundo pasan menos joules de calor. Si nosotros disminuimos el espesor, el grueso de la pared, el calor se transfiere más rápidamente. ¿Por qué sucederá esto? ¿Qué explicación podemos darle a esta observación? Pues podemos observar que como la pared es más gruesa, tenemos más moléculas vecinas, más moléculas contiguas unas con otras. O lo podemos decir de otra manera, el calor tiene que recorrer una distancia más larga, ¿ok? Tiene que haber muchos más números de choques entre las moléculas vecinas para que el calor atraviese esta pared. Podemos imaginar esto como cuando hay mucho tráfico. Si hay mucho tráfico y la parte en la que hay mucho tráfico es muy larga, si ese tramo es muy largo, cuando empiezan a avanzar los primeros carros, el movimiento se va pasando hacia atrás muy lentamente. El primer carro se mueve, poco tiempo después el segundo, poco tiempo después el tercero, el cuarto, el quinto, y entonces el flujo se hace más lento. Sin embargo, si el tramo fuera más corto y hubiera el mismo tráfico, habría más tiempo para que el último carro pudiera pasar ese tramo. Ya hemos estudiado nosotros los factores que intervienen para modificar la tasa de transferencia de calor. Los dos últimos fueron el área de la cara, esta área, y el último, el espesor, el grueso del material. Me gustaría hacer énfasis en lo siguiente. Dijimos que cuando el espesor del material aumenta, la tasa de transferencia de calor disminuye. Y al revés, cuando el espesor disminuye, la tasa de transferencia de calor aumenta. Y esto lo explicamos porque hay un mayor número de choques cuando la pared es larga o es muy gruesa. Pero me dirán, hace rato, profesor, usted nos dijo que el área de contacto
funciona de forma diferente. Si nosotros aumentamos el área de contacto, la tasa de transferencia de calor aumenta. Si disminuimos el área de la sección transversal, la tasa de transferencia de calor disminuye. ¿Por qué? Lo explicamos porque cuando hay un área pequeña hay un menor número de partículas que inducen un menor número de choques. Cuando tenemos un área grande hay un mayor número de partículas que involucran mayor número de choques. Parece contradictorio, ¿verdad? Nada más que el punto clave es el siguiente. Cuando tenemos un área de contacto grande, hay un mayor número de moléculas que se encuentran a una temperatura alta, que se encuentran vibrando y van a chocar con las partículas vecinas que se encuentran a la derecha, dentro de la pared. Pero los choques van a ser casi simultáneos y entonces van a ser muchos choques sucediendo casi al mismo tiempo y eso va a hacer que mucha energía se pase en esos primeros choques. En cambio, los choques que suceden cuando la pared es larga suceden uno tras otro en serie. Podemos imaginar este material por capas verticales. Entonces la primera capa le pasa la energía a la segunda capa por medio de choques. Después de esos choques, la segunda placa, la segunda área, le pasa energía a la siguiente y así sucesivamente. Pero es uno tras otro. Esos choques no ocurren al mismo tiempo, ocurren uno tras otro, involucrando mayor cantidad de tiempo. Aún no hemos logrado llegar a 267 watts. Vamos a poner todo el espesor posible. Tenemos 96 watts. Hay otro factor importante para modificar la tasa de transferencia de calor. Esa es la diferencia de temperaturas entre la cara exterior y la cara interior. Si esa diferencia de temperaturas es grande, la tasa de transferencia de calor también es grande. Si esa diferencia de temperaturas es pequeña, la tasa de transferencia de calor también es pequeña. Vamos a bajar la temperatura exterior de 1500, lo vamos a bajar a 700. En este caso tenemos una temperatura interior de 0 y la exterior de 700. La diferencia es 700. Entonces hemos logrado bajar la tasa de transferencia de calor. Si nosotros aumentamos esa diferencia, por ejemplo, de 700 pasamos a 1000, aumentamos esa tasa de transferencia de calor. Si nosotros dejamos fija la temperatura exterior en 1000 y aumentamos la temperatura interior, vamos a ver qué sucede. La tasa de transferencia de calor es 64, aumentamos la temperatura interior a 50 y llegamos a 61. Bajamos esa tasa de transferencia de calor. Entonces, si la diferencia de temperaturas entre las caras interiores y exteriores es grande, la tasa de transferencia de calor también es grande. Si esa diferencia de temperaturas es pequeña, la tasa de transferencia de calor también es pequeña. Vamos a hacer un resumen sobre los factores que afectan la tasa de transferencia de calor. Hablábamos primero acerca de la naturaleza del material, acerca de la estructura interna de los materiales, que hacen que dicho material sea buen conductor del calor o mal conductor. La variable que indica que un material es buen conductor o mal conductor de calor es la conductividad térmica. Un valor alto de K, conductividad térmica, implica que el material es un buen conductor del calor. Entonces, a mayor capacidad del material para transferir energía, es decir, a mayor valor de K, de conductividad térmica, vamos a tener una mayor tasa de transferencia de calor. Y esto lo expresamos en esta ecuación. H es directamente proporcional a K. A mayor valor de conductividad térmica del material, mayor es la tasa de transferencia de calor y viceversa. A menor valor de conductividad térmica del material, menor es la tasa de transferencia de calor. Siguiente factor, área transversal. Esta es la área de la sección transversal de la pared. Vimos hace rato en el simulador que a mayor área de la sección transversal, mayor es la tasa de transferencia de calor y viceversa. A menor
área de la sección transversal, menor es la tasa de transferencia del calor. Entonces, nuevamente tenemos una relación directamente proporcional. H, la tasa de transferencia de calor, es directamente proporcional a el área de la sección transversal. Es decir, a mayor área de la sección transversal, mayor es la tasa de transferencia de calor H, y viceversa, a menor área de la sección transversal, menor es la tasa de transferencia del calor. Siguiente factor, diferencia de temperaturas. Si la diferencia de temperaturas es alta, si la diferencia de temperaturas entre la cara exterior y la cara interior es alta, el calor se transfiere de forma rápida, es decir, la diferencia de temperaturas es directamente proporcional a la tasa de transferencia de calor, es decir, a mayor diferencia de temperaturas, mayor es la tasa de transferencia de calor y viceversa, a menor diferencia de temperaturas, menor es la tasa de transferencia de calor. Siguiente factor, espesor o ancho de la pared, es lo que vimos hace rato, ¿verdad? Aquí tenemos una relación de proporcionalidad inversa, aquí está expresada. H es inversamente proporcional a el espesor de la pared. Así se expresa una relación de proporcionalidad inversa. H es directamente proporcional a 1 sobre L. Bien, ¿esto qué significa? Que a mayor espesor de la pared tenemos una tasa de transferencia de calor pequeña. A menor espesor de la pared tenemos una tasa de transferencia de calor grande. Y entonces estas relaciones de proporcionalidad las podemos nosotros resumir en una ecuación. Y de hecho, las ecuaciones de la física lo que hacen es resumir relaciones de proporcionalidad, ya sea directa o inversa, entre las variables que describen un fenómeno físico. En este caso, el fenómeno físico es la tasa de transferencia del calor por conducción, es decir, la rapidez con la cual se transfiere el calor en una pared. Entonces, aquí están resumidas todas las relaciones de proporcionalidad que estudiamos en este resumen y en el simulador. Entonces dice aquí, H, la tasa de transferencia de calor es directamente proporcional ¿a quién o a qué? A K, la conductividad térmica, a A, el área de la sección transversal y a la diferencia de temperaturas entre las caras exterior e interior de la pared. Fíjense, la L aparece dividiendo, entonces H, la tasa de transferencia de calor, es inversamente proporcional a L, que es el espesor o el grueso de la pared. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor espesor de la pared, la tasa de transferencia de calor es menor y viceversa, a menor espesor de la pared, la tasa de transferencia de calor es más grande. Entonces, esta ecuación resume todo lo que estudiamos con nuestro simulador. Y lo importante, lo que quiero que se lleven es que cada vez que ustedes vean una ecuación, esa ecuación narra una historia. Esa ecuación nos indica cómo se comporta la variable que representa un fenómeno físico en función de otras variables. Es decir, nos narra acerca de las relaciones de proporcionalidad inversa y directa que hay entre el fenómeno observado y las variables que están involucradas. Pues terminamos este resumen. El siguiente video es para explicar la resolución de problemas sobre tasa de transferencia de calor en la conducción. En esa sección de videos explicaremos las unidades con las que vamos a trabajar al aplicar esta fórmula. Pues muchas gracias por su atención. Seguimos preparando material para ustedes, seguimos trabajando con más simuladores, de tal forma que ustedes puedan tener una experiencia enriquecedora en su aprendizaje. Hasta luego, chicos.